Ahora el Señor Jesús le dice a Juan en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Recordemos, el ángel es el pastor de esa congregación según nuestra apreciación. Miremos algo acerca de la Odisea. Estaba situada sobre el río Licus, a 9 kilómetros al sur de Hierápolis y a 15 kilómetros al oeste de Colosas. Fue fundada por Antíoco II en el 261 al 246 a.C. La hizo en honor a su esposa Laodice. Tremendo, uno hacerle una ciudad a la esposita. Vayan viendo, hermanos, a ver pues. Estaba en la intersección de 3 carreteras importantes. Era una gran ciudad a nivel comercial y administrativo. Era tan rica esta ciudad que pudo reconstruirse después del terremoto del 60 después de Cristo sin subsidio imperial. Era manufacturera en telas y alfombras de lana negra. Allí también estaba una floreciente escuela de medicina. Finalmente fue destruida por los turcos y hoy solo es un montón de ruinas aún sin excavar. En cuanto a la iglesia allí en la Odisea, ya existía cuando Pablo estaba preso en Roma. Entonces, recordemos que en Colosenses capítulo 4, versículo 16, Pablo le escribe o hace referencia a una carta que le escribió a esta congregación. Al parecer esta carta se perdió. Algunos dicen que la de Colosas era para compartirlas con los de la Odisea, pero si había una carta escrita a ellos, se nos perdió en el camino. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Está hablando el Señor Jesús. He aquí el Amén. Se les identifica como inspirador de esta carta, de este escrito, el mismo Señor Jesús. En Isaías 65, 16, en el original hebreo, encontramos el Dios del Amén. Ese amén del hebreo pasó a todos los idiomas y hoy, entre los creyentes, es la palabra universal. Pero ahora el Señor se abroga el título, el amén, el cierto, el veraz. El Señor Jesús entonces nos muestra que Él es el cierto, Él es el verdadero, es el real, es el veraz. Por eso les dice, he aquí el amén. También sabemos que amén significa así sea. Lo que Él diga. Lo que Él diga, eso es. Claro que sí. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Así como lo dijo en el capítulo 1, versículo 5, y en este capítulo 3, en el versículo 7. Sí, se está refiriendo a que todo en Él es fidelidad, todo en Él es veraz. O sea, si uno quiere ver en toda su extensión la veracidad y la fidelidad, pues bien, eso es el Señor Jesús. También les dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Aclaremos. Cuando Él dice que es el principio de la creación de Dios, nos está recordando que Él, el Señor Jesús, es el origen y Él, el Señor Jesús, es la fuente primaria de la creación de Dios. Esto debemos complementarlo con Colosenses 1:15, cuando dice, el primogénito de toda la creación. Y también dice en Colosenses 1, del 16 al 17,
porque en Él, en Jesús, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. Juan mismo en su Evangelio nos dice en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, es necesario aclarar esto para que entendamos que el Señor Jesús no está diciendo que Él fue creado al principio. No. Lo que Él está diciendo acá es que Él es el principio de todas las cosas. El principio de la creación de Dios. Entonces por eso acompañamos este versículo 14, parte del capítulo 3 de Apocalipsis, con la lectura que hemos hecho de Colosenses y del Evangelio de Juan. Entonces, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Qué dice? Veamos. Yo conozco, gloria a Dios que nos conoce, y a esta congregación sí que la conocía. Nos va a enumerar cada una de las cosas que de ese pastor y de esa congregación conocía el Señor. Yo conozco tus obras, es decir, no solamente lo que allí eran, sino lo que allí hacían. Y comienza, de una vez pasa el llamado de atención. Esta congregación recibe fuertes reconvenciones, pero cuidado, no caigamos en el error. Eso fueron ellos. Revisémonos. Tal vez 2000 años después, necesitamos entonces también ser calibrados con este rasero que el Señor coloca a esta congregación. Le dice que ni eres frío ni caliente. Frío acá es como el vaso de agua fría. Deliciosa. Y caliente acá es hirviente. Por lo tanto, aquí en esta congregación, en la Odisea, tanto su pastor como los congregados, en sus obras no eran ni fríos ni calientes. No servían entonces porque eran indiferentes. No eran fervientes en espíritu. Por lo menos si fueran fríos, estarían helados. O si fueran fervientes, estarían calientes. Y por eso el Señor les dice, ojalá fueses frío o caliente. Miren, el Señor está verdaderamente descontento con personas así, con líderes así, y por eso el reclamo es fuerte. Ese ojalá es indecisos, defínanse. ¿Cuento o no cuento con ustedes? Eso es lo que me está diciendo el Señor. Es que el Señor no está de promoción. Las promociones en el reino no existen. ¿O no recordamos aquel pasaje en Juan capítulo 6, donde el Señor Jesús, cuando ve que muchos de los que lo seguían le abandonan, vuelve hacia sus discípulos y les dice, y si ustedes quieren, pueden irse? Esa es la calidad que el Señor está exigiendo a los congregados en la Odisea, a su pastor y en la actualidad, a todos los creyentes. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.